y empezaron a conspirar terriblemente contra la humanidad. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, envejecieron prematuramente y murieron, y quedaron atrapados en una cuarta dimensión aquí en el planeta. Ellos influenciaron psíquicamente sobre muchos seres humanos, personas débiles de carácter, débiles de voluntad a lo largo de la historia, vinculando a esas personas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, a la moda, a la música, para a través de ellos sembrar el caos mundial, llevar el mundo hacia la autodestrucción. Fueron estos seres de este gobierno tenebroso, negativo, los que habrían también influenciado de alguna manera sobre los pleiadianos, como para que cometieran la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Fue Semiasaz, el jefe de los 200 pleiadianos, que habrían tenido contacto sexual con los seres humanos de la Tierra. Es lo que se menciona en el libro del Génesis capítulo 6 cuando dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron, y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Fueron así pues estos 200 extraterrestres los que habrían tenido contacto sexual y se habrían producido híbridos, mestizos, que fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas, la isla de Undal, en el Océano Atlántico. Allí establecieron su capital en Poseidonis o Poseidópolis, tal como lo menciona Platón en sus diálogos, el Critias y el Timeo, y también en la República. Fue tal el conocimiento y la tecnología recibida de parte de los padres extraterrestres hacia los atlantes, que eso le permitió a ellos desarrollar grandes laboratorios de experimentación. Ellos manipularon los cerebros y la genética de delfines y ballenas, lo que habría contribuido al avance de estos seres. También le permitió a los atlantes viajar más allá de nuestro planeta, viajar hacia las estrellas. Ellos habían tenido la intención de establecer colonias en Maldek, Tyr, Mayona, un planeta que existiría entre Marte y Júpiter, y utilizarían Marte como trampolín para poder llegar allí. Como esto iba a permitir que los atlantes se alejaran del proceso evolutivo de nuestro planeta y no lo afectaran, pues también se les colaboró, se les permitió. Por eso encontramos en Marte un rostro gigantesco, descubierto en 1976 por las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2, en la zona de Sidonia. También pirámides en la zona de Eliseo y lo que parecen ser ruinas de grandes ciudades en la zona de Utopia. Los atlantes habrían coexistido con una raza originaria de Marte que vivía en el subsuelo de Marte, quienes habrían recibido a los atlantes con curiosidad. La tecnología recibida, el gran avance desarrollado por los atlantes, llevó a una serie de destrucciones de esta civilización. Es más, ellos atrajeron a un asteroide de órbita errática, llamado en aquel entonces Marduk, que habría impactado contra Tyr, Mayona o Maldek, y la lluvia meteórica generada habría impactado y destruido las colonias que se habían establecido en Marte. Toda esa lluvia meteórica habría alcanzado la Tierra, primero impactando contra la Luna. En aquel entonces la Tierra atrapó dos grandes fragmentos que quedaron como lunas adicionales, de tal manera que en un momento de la historia planetaria tuvimos 3 lunas. Esas 2 lunas adicionales habrían sido posteriormente absorbidas por el planeta. Una de ellas impactó en el Océano Pacífico, dejando como huella de impacto la fosa de las Filipinas de 11 kilómetros de profundidad. Tiempo más tarde, la otra luna también cae e impacta en el Océano Atlántico, en el Caribe, dejando como huella de impacto la fosa de Puerto Rico de 9 kilómetros de profundidad y creando una zona de aberración magnética donde las líneas de fuerza que van de polo a polo en nuestro mundo tienden a enrollarse y se forman remolinos, vórtices de fuerzas electromagnéticas que colapsan el espacio-tiempo y abren puertas hacia otras dimensiones. Estas grandes destrucciones habrían precipitado también la última gran glaciación hace 11.500, 12.000 años y habrían cubierto de hielo la Antártida, que era un continente donde se encontraba el último periodo de la Lemuria, el periodo de Mu, el mayor avance que habría desarrollado la raza negra originaria del planeta Tierra después de la intervención de los guardianes y vigilantes. Hubo entonces que evacuar, rescatar a los murianos y llevarlos fuera de allí. Se les llevó hacia Mesoamérica, hacia México, y por eso es que surge la civilización olmeca.
Los últimos descubrimientos arqueológicos hechos en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano, demuestran que los Olmeca eran miles de años más antiguos de lo que se pensaba. Y eso explicaría por qué los rasgos negroides de esta civilización. Los Olmecas se representan también en estelas, en grandes esculturas de piedra, tripulando naves espaciales, algo que después vamos a ver repetido en la propia civilización maya. Para contrastar el efecto nefasto de toda esta influencia negativa, fueron enviados aquí a la Tierra 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, que aterrizaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia, y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre. Y habrían establecido una red de túneles y galerías, grandes depósitos, archivos del conocimiento, de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día los hombres de buena voluntad pudiéramos acceder a dicho conocimiento y pudiéramos despertar conciencia, recordar cuál es esa misión dentro del plan cósmico que se nos ha asignado: aprender a amar y enseñar a otros a amar, pero el amor en su exaltación suprema, en su esencia. Después del desastre que supuso la destrucción de la Atlántida y el último periodo de la Lemuria, los extraterrestres, los guardianes y vigilantes, decidieron acelerar el proceso de la humanidad. Y fue así que concentraron sus esfuerzos en Mesopotamia. Surge el proyecto Sumerio. Sumer o Sumeria se traduce como el país de las naves espaciales. Y es que allí se construyen las primeras pirámides, los zigurat o zicurratu, que no eran solamente torres de observación astronómica o meros templos, eran torres de descenso y ascenso de naves espaciales, tal como hoy se puede traducir de las tablillas de arcilla en escritura ideográfica, simbólica y cuneiforme que han llegado hasta nuestros días. En la época de la Sumeria surgen pequeñas ciudades-estado en donde los extraterrestres deciden trabajar sobre colectivos amplios de personas, dándoles una instrucción y un conocimiento, pero sin alentar dependencias. La civilización sumeria va logrando un gran desarrollo y los propios sumerios eligen a los patesi o los ensi, representantes del pueblo, para que mantengan la comunicación fluida con los An, con los dioses del cielo, que no todo el tiempo estaban aquí, sino que venían de vez en cuando. Y cada vez que venían, pues había ese intercambio de información y conocimiento. Pero en aquel entonces, la cuarentena planetaria que ejercían los guardianes y vigilantes no era tan rígida, lo cual permitió que no solamente los An, los dioses con D minúscula del cielo, extraterrestres con buenas intenciones dentro del plan cósmico, vinieran aquí, sino también llegaran los Anunnaki, los hijos del príncipe, seres de aspecto también reptiloide vinculados a Satanel y a las fuerzas satánicas, y de vez en cuando actuaran en nuestro mundo de una forma como muy negativa, tratando de enfrentar a los sumerios entre sí. Se produjeron grandes guerras entre las ciudades sumerias y fueron alentando el desarrollo muy violento de otros pueblos como los acadios, quienes terminaron extinguiendo o destruyendo a los sumerios. Al fracasar el proyecto sumerio de trabajar sobre un colectivo amplio de personas, porque al final de todas maneras se crearon dependencias, vivían muy pendientes del retorno de los An. Decidieron entonces los extraterrestres, los guardianes y vigilantes y los instructores planetarios trabajar sobre una élite de individuos. Se escogieron así a los sacerdotes egipcios, herederos del conocimiento atlante, sobrevivientes de la Atlántida, llegaron a Egipto, y también del conocimiento extraterrestre, ya que habían colonias extraterrestres en la zona de Egipto. Sobrevivientes de Sumeria también se afincan, y con toda esa suma de conocimiento e información va a surgir la gran civilización egipcia. Cuando todavía el resto de la humanidad se debatía en el Neolítico, aparece la gran civilización egipcia. La ciencia nos enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. El mayor desarrollo, extensión y expansión de Egipto fue entre la 18, 19 y 20 dinastía del Imperio Nuevo. Sin embargo, en aquella época no hay nada que se asemeje a las pirámides, que son de la tercera y cuarta dinastía. Sobre todo las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, las más famosas, son de la cuarta dinastía, del Imperio Antiguo, de la época más antigua de Egipto, lo cual resulta realmente imposible.
Eso muestra claramente la conexión en la antigüedad que hubo con estos seres del cielo y con los remanentes atlantes. Los sacerdotes egipcios, al haber recibido un conocimiento superior, tenían que habérselo retransmitido al pueblo, compartir